Muy buenas noches a todos. ¿Me logran escuchar? Muy buenas noches, gracias por la confirmación. Para iniciar con la sesión del día de hoy, vamos a empezar. Como les había comentado el día de ayer, este taller se va a dividir en 3 sesiones. El día de ayer habíamos hablado acerca de conociendo el TDAH en la infancia. Habíamos hablado acerca del trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad. No, habíamos comentado que este trastorno es un trastorno que puede ser bastante complejo, que tiene distintos perfiles. Es por ello que es bastante heterogéneo, no tanto a nivel de la sintomatología como en la presentación, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que inicia en la infancia, antes de los 12 años, y comprende un patrón persistente de conductas de desatención, hiperactividad e incluso impulsividad, ¿sí? Luego también habíamos hablado que este trastorno es de naturaleza crónica, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que se va a mantener a lo largo de diversas etapas del individuo, tanto en la etapa de la adolescencia como en la etapa de adultez. Y si no se brinda un tratamiento que pueda combatir toda esta sintomatología, lamentablemente la sintomatología va a perdurar en estas otras etapas y sumado obviamente a las respectivas comorbilidades que se puedan presentar. Entonces, como ya sabemos ello, también habíamos dejado en claro que este trastorno tiene bastante componente genético, ¿verdad? Si un niño es diagnosticado con este trastorno, es muy probable que sus padres o algún familiar puedan tener también este trastorno asociado a algún tipo de sus etapas y, bueno, en muchos casos es muy probable que la persona que tal vez tenga esta sintomatología también pueda tener un diagnóstico que le pueda ayudar a esa etapa en donde se encuentra, ¿no? Me ha tocado a mí muchas veces hacer evaluaciones de diagnóstico con niños y luego posteriormente hacer evaluaciones de diagnóstico con sus padres, ¿no? Por esa misma razón y por esta misma comorbilidad genética que tiene el TDAH, ¿sí? Entonces, habíamos hablado acerca de que este trastorno tiene una alta prevalencia en la infancia, y que se observa principalmente por sus afectaciones en el aprendizaje como también en la conducta, lo que hace que estos niños tengan bastantes dificultades para poder adaptarse a ciertas actividades que van a incluir el aprendizaje de tal vez materias que requieren mayor concentración y análisis, y también va a ser muy complicado de abordar a nivel conductual en clase. Es por ello que ahora vamos a valorar las estrategias conductuales en niños con TDAH. Entonces, vamos a empezar hablando acerca del perfil psicológico y conductual en estos niños, ¿sí? Antes de poder nosotros trabajar un proceso conductual, primero siempre la primera valoración típica es hacer una evaluación conductual. ¿Qué quiere decir esto? Implica poder nosotros analizar todas las conductas, analizar también la forma de presentación de estas conductas, también valorar un análisis funcional de lo que vamos a trabajar y finalmente, ya después de haber hecho todo este proceso de análisis, elegir las mejores estrategias para poder delimitar o incluso extinguir todas estas conductas. Entonces, vamos a hablar de uno de los perfiles típicos de los niños con TDAH a nivel conductual. Por ejemplo, en un primer momento pueden presentar dificultades para autorregular su comportamiento y controlar los impulsos, ¿sí? Como ya verán en esta primera parte, habíamos hablado el día de ayer de las presentaciones, ¿verdad? Había una presentación de tipo netamente inatenta, había otra presentación solo hiperactiva e impulsiva y había una presentación
combinada que era tanto inatención junto con hiperactividad. Esta primera área, que es la de dificultades en autorregular su comportamiento y controlar impulsos, corresponde a un perfil hiperactivo impulsivo o a un perfil combinado también. Los niños con un perfil inatento usualmente no presentan este tipo de dificultades, ¿sí? Es por ello que el día de hoy yo les comentaba que cuando tenemos un perfil de tipo inatento, lo ideal siempre es abordar principalmente factores de aprendizaje, factores de entrenamiento cognitivo, porque los niños con inatención suelen tener este tipo de dificultades. Cuando tenemos niños solamente inatentos, vamos a recurrir más a estrategias conductuales, cuando son sobre todo hiperactividad o impulsividad, porque es en donde radican o tienen más dificultades. Y obviamente si tenemos un perfil de tipo combinado, tanto inatención como hiperactividad, vamos a utilizar ambas estrategias. Entonces, como segunda parte tenemos que, debido a la hiperactividad, van a desplegar una serie de constante de actividades, siempre van a estar haciendo distintas actividades, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que no necesitan levantarse, se van a levantar, a pesar que de repente no necesitan utilizar ciertos objetos, los van a utilizar, y eso va a hacer que la tarea o la actividad que habíamos seleccionado para ellos les cueste mucho más tiempo de poder realizarla, porque siempre van a estar haciendo otras actividades diferentes a las que se les había propuesto, ¿sí? Luego, su conducta apenas va a guardar relación con las demandas situacionales, ¿no? Por ejemplo, estamos en clase, estamos de repente prestando atención a la lección, y usualmente, a pesar de que estos niños ya saben que en el momento de la clase deben mantenerse sentados, deben tal vez de hacer silencio, ellos, a pesar de que tienen esta indicación, van a estar igual moviéndose, tal vez conversando, tal vez levantándose, ¿no? Y es por ello que pueden denotar todas estas conductas disruptivas, no necesariamente porque ellos mismos deseen hacerlas, ¿no? En muchos casos estos niños saben que no pueden hacer ruido, pero tienen esa necesidad de poder generar o de realizar esos movimientos, ¿no? Porque puede ser una demanda sensorial, debido a que los niños con hiperactividad suelen tener dificultades en la regulación de movimientos. Entonces, no es que que hagan esa conducta porque quieran generar esa disrupción, sino que es una demanda netamente corporal, porque tienen esta dificultad de regular estos movimientos, ¿sí? Luego, estas conductas problemáticas y disruptivas no son intentos deliberados ni intencionados, ¿no? Para molestar a padres o profesores. Esto hay que tenerlo muy en claro, porque en muchos casos tanto los padres como profesores pueden tomar estas conductas como intencionales, ¿no? Y es por ello que muchas veces estos niños suelen tener, ¿no?, algún tipo de castigo o algún tipo de acción tal vez negativa, ¿no? Debido a estas conductas que presentan, ¿no? En este caso, no es porque ellos voluntariamente quieran realizar estas conductas, sino que lamentablemente son demandas sensoriales, demandas corporales, que lo obligan a ejecutar estas conductas, ¿sí? Luego, todas estas dificultades de prestar o mantener la atención no es que son falta de voluntad o desmotivación, sino que al momento de tener estas conductas impulsivas o hiperactivas, lamentablemente pueden perder información relevante en el proceso, ¿no? Hay niños que tienen un perfil netamente inatento, que obviamente se van a distraer debido a todas esa poca conexión interneural que habíamos hablado el día de ayer. Pero hay niños con un perfil de tipo hiperactivo, impulsiva, que no van a tener estas mismas dificultades atencionales, sino que van a estar prestando atención. Pero nosotros, al
visualizar a un niño que está distraído, constantemente en movimiento, levantándose, podríamos suponer que no está prestando atención. Pero en el caso de los niños con el perfil hiperactivo e impulsivo, pueden estar prestando atención a pesar de todos estos movimientos, ¿sí? Obviamente con un perfil combinado, tanto inatento como hiperactivo, sí van a tener todas estas dificultades para prestar atención sumados a todas estas conductas de movimientos o de actividad excesiva. Luego, los menores con hiperactividad suelen presentar también diversas conductas conflictivas debido a la impulsividad, ¿sí? Porque tienen todas estas dificultades para poder controlar sus sentimientos, para controlar sus emociones, para incluso también controlar ciertas conductas que pueden generar una afectación en el clima, ¿no? O en la interrelación con sus pares, ¿no? Con otros niños de su edad. Entonces, lamentablemente, muchos de estos niños, ¿no? Suelen ser tachados como niños conflictivos, como niños que tal vez no se deban de interactuar por todas estas dificultades y lamentablemente esto hace mella a también la interacción social de estos niños. Y es por ello que también parte de las intervenciones implican no los procesamientos de ciertas habilidades sociales, ¿no? Pero vamos a ver cuáles son las intervenciones recomendadas a nivel conductual en estos niños. Vamos a hablarlas. Bien, los tratamientos eficaces para el TDAH con, obviamente, una serie de investigaciones para validar, ¿no? Eh, para valorar el tratamiento que es entre más eficaz y el probablemente menos eficaz. Entre los tratamientos más eficaces tenemos el entrenamiento conductual de padres. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que como parte del proceso del tratamiento para abordar, ¿no? las dificultades de un niño con TDAH, tenemos necesariamente que hacer un entrenamiento conductual con sus padres, ¿sí? En muchos casos, hay padres que piensan que llevando a sus niños a terapia conductual, ya el niño mágicamente va a cambiar todas sus dinámicas conductuales, pero en realidad no es así. Lo que se requiere es que tanto los padres puedan ser entrenados para abordar todos esos procesos conductuales junto con el niño que va a llevar otros tratamientos en simultáneo para tratar de regular estos procesos comportamentales, ¿sí? Entonces, el entrenamiento conductual a padres requiere igualmente un análisis de lo que están haciendo los padres a nivel conductual, cuáles son las pautas de crianza, cuáles son las, de repente, estrategias conductuales que utilizan, si es que existen, si es que no existen, eh, que de repente qué estrategias se pueden seleccionar en base a las conductas que presenta el niño. Incluso en muchos casos también requiere una serie de orientaciones en pautas de crianza, ¿sí? Luego, otro tratamiento eficaz para el TDAH es el manejo del comportamiento en clase. ¿Y eso con qué se va a realizar? Se van a realizar con los profesores, con los docentes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que también los profesores deben recibir un entrenamiento para manejar las conductas de, el niño con TDAH en clase. ¿Esto qué quiere decir? Que también el docente puede aprender ciertas estrategias conductuales para abordar estas conductas, ¿sí? Creo que ya en el día de hoy hay muchos docentes bastante interesados por trabajar ello, incluso cuando tienen algún niño con TDAH, suele ser siempre lo ideal que mantengan una información bastante cercana, tanto con el padre como con el terapeuta, para poder recibir, ¿no? Sobre todo todas estas estrategias que pueden ayudar al niño a también regular su conducta durante sus sesiones educativas. ¿Eh? Luego también tenemos intervenciones conductuales mediadas por iguales. Esta estrategia requiere de una intervención grupal, una intervención conductual grupal, en donde obviamente se va a trabajar en grupo para
regular ciertos procesos a nivel conductual, ¿no? Muchas veces cuando trabajamos con un grupo de niños es mucho más fácil que por imitación los niños puedan mantener, ¿no? Una serie de conductas positivas a diferencia de que si trabajamos solamente de forma individual, ¿sí? Luego también lo que funciona son intervenciones que combinan manejos conductuales, como pueden ser intervenciones que puedan trabajar, ¿no? Tal vez otras estrategias más sociales, ¿no? Como por ejemplo la gestión emocional en grupo y demás. Y finalmente el entrenamiento en organización. La organización o planificación es una función ejecutiva que se trabaja como forma de ayudarlos a estructurar, a regular y adaptar todas las conductas hacia una meta en específico. ¿Por qué los niños con TDAH necesitan este tipo de entrenamiento? Porque lamentablemente al tener esas fallas en la comunicación interneuronal, ya sabemos que va a ser muy complicado realizar actividades que no sean gratificantes. Entonces, hay esa dificultad, este niño va a tener incluso ciertas, le va a hacer falta todas esas nociones de cómo llegar a de repente prestar atención o mantenerse haciendo diversas conductas hasta llegar a una meta en específico. Entonces, en el entrenamiento en organización se va a trabajar todas estas etapas, se va a trabajar técnicamente un proceso de entrenamiento en autoinstrucciones, entrenamiento en, ¿no? en establecer metas, en solución de problemas para llegar a no una meta en conjunto. ¿Sí? Luego, otras intervenciones que son relativamente eficaces son las que combinan el entrenamiento conductual, el neurofeedback, que son estrategias de orientación a nivel de ciertas actividades cognitivas, ¿no? El entrenamiento cognitivo propiamente dicho, que va a llevar obviamente el entrenamiento o la estimulación o la rehabilitación cognitiva de ciertas áreas que puedan encontrarse en déficit, ¿no? Como las de funciones ejecutivas, como las de atención, de memoria de trabajo, incluso de velocidad de procesamiento. Un tratamiento que se ha corroborado que solamente trabajándolo como una terapia aislada es el de entrenamiento en habilidades sociales, pero como les estoy comentando, como terapia aislada. Si yo a un niño con TDAH solo le realizo una terapia en entrenamiento de habilidades sociales, no va a funcionar. Esto siempre tiene que ir sumado a otras intervenciones y de esa manera va a incrementar, ¿no? Su eficacia, ¿sí? Muy bien. Entonces, vamos a valorar cuáles son las técnicas cognitivo-conductuales que usualmente utilizamos con los niños con TDAH. Tenemos diversas técnicas, muchísimas de ellas que se pueden ser incluso enseñadas a los padres como a los docentes para su adecuada regulación conductual en esas esferas, ¿no? Tenemos técnicas para incrementar conductas que, como dice tal cual el título, va a incrementar conductas positivas, ¿no? Implican estrategias para poder, sobre todo, iniciar a trabajar y iniciar a que el niño realice ciertas conductas positivas que tal vez no ejecutaba. Luego tenemos técnicas para adquisición de nuevas conductas. Ya aquí es enseñarle al niño ciertas conductas ya un poquito más complejas que requieren un proceso de instauración de conductas pequeñas hasta llegar a una conducta más grande. Luego tenemos técnicas para la reducción o eliminación de conductas, que esas son técnicas propiamente para, sobre todo, extinguir o tal vez disminuir conductas disruptivas o conductas que no queramos que el niño pueda ejecutar o que le ayudemos a regularlas. Luego tenemos lo que son los programas de economías de fichas, que son programas que se utilizan al 100% con niños con TDAH, ¿no? Que requieren un proceso de realizar pequeñas conductas para llegar a una meta un poco más grande, ¿no? Y esto funciona mucho
con los niños con TDAH, al igual que los contratos de contingencias, que son técnicas que van a implicar un proceso de contrato, ¿no? En donde el niño se va a comprometer a realizar ciertas actividades y de esa manera se va a establecer un contrato, ¿no? En donde se indique una penalización por no seguir el contrato o una bonificación por culminar o realizar lo que indica el contrato. Luego tenemos el entrenamiento en autoinstrucciones, que habíamos hablado que también es una técnica, ¿no? Para poder generar procesos de organización, ¿no? En donde el niño va a poder aprender a cómo él mismo puede realizar una serie de procesos autoinstructivos, ¿no? Para llegar a ejecutar una actividad, ¿no? Y finalmente el entrenamiento en tareas de solución de problemas. Este entrenamiento busca sobre todo ayudar al niño a que no se bloquee ante una situación adversa, sino que pueda encontrar diversas soluciones a distintas problemáticas que se le puedan presentar. ¿Sí? Ahora vamos a ver cada una de estas técnicas y cuáles son en sí las estrategias asociadas a cada una de ellas. Bien, entre las técnicas para adquirir nuevas conductas, lo que usualmente se trabajan son tres técnicas típicas. Tenemos el moldeamiento, el encadenamiento y la instigación o atenuación, ¿no? Son técnicas relativamente sencillas, no requieren un trabajo tal vez que dependa de realizar alguna actividad diferente. Por ejemplo, el moldeamiento es reforzar, pero vamos a hablar un poquito acerca del reforzamiento. El reforzamiento es una estrategia en donde cuando tenemos una conducta que necesitamos que aumente su frecuencia, lo que vamos a hacer es reforzarla. ¿Y cómo la reforzamos? Con un reforzador. ¿Qué es el reforzador? El reforzador es cualquier objeto, actividad o incluso actividad no grata para la persona que va a aumentar la posibilidad de que el niño ejecute alguna conducta, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pueden ser reforzadores? Tenemos los reforzadores sociales como de repente un abrazo, una palabra de ánimo, una caricia, ¿no? Luego tenemos reforzadores físicos como tal vez algún juguete, algún objeto que al niño le agrade. Y también tenemos reforzadores netamente en base de actividades, ¿no? Por ejemplo, que son actividades como ir al parque, ir al cine, de repente jugar con él, ¿no? Entonces, todos ellos son los reforzadores. Cada niño tiene distintos reforzadores que vayan a ser utilizados, ¿no? No todos los niños tienen el mismo reforzador porque no todos los niños le agradan las mismas cosas. Entonces, cuando trabajamos el moldeamiento, lo que vamos a realizar es que cada vez que el niño haga alguna conducta pequeñita, cercana a lo que yo deseo, lo voy a reforzar. Como por ejemplo, si yo quiero que el niño pueda mantenerse sentado en la silla, ¿no? Para hacer su actividad en mesa, lo que voy a hacer es cada vez que de repente el niño esté cerca de la silla en donde se tiene que sentar, lo refuerzo, ¿no? De repente cuando el niño ya logra sentarse en la silla, lo refuerzo. De repente cuando el niño ya está sentado en la silla, pero se mantiene más tiempo en la silla sentado, lo refuerzo. Y eso es el moldeamiento, ¿sí? Yo voy reforzando todas las conductas que están cercanas a la conducta que yo quiero. Y finalmente, obviamente, cuando ya obtengo la conducta que yo necesito, esa es la que voy a reforzar. Ya no voy a seguir reforzando las anteriores porque ya llegamos al punto en donde ya se ha moldeado la conducta, ¿sí? Luego tenemos el encadenamiento. El encadenamiento es diferente al moldeamiento, en realidad son muy parecidas, pero difieren que en el encadenamiento yo voy a seleccionar qué conductas quiero reforzar, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero que el niño pueda leer tal vez el periódico, entonces yo voy a encadenar o voy a seleccionar todas las conductas que yo quiero que el niño no pueda realizar
para llegar a esa meta final que es leer el periódico. Por ejemplo, yo voy a delimitar que tal vez la primera conducta que voy a reforzar es que se dé cuenta de que el periódico está en tal lugar, ¿no? Luego la segunda conducta que voy a reforzar es que coja el periódico, ¿no? Luego la tercera conducta que voy a reforzar es que tal vez se siente en algún lugar para tal vez abrir ese periódico. Y finalmente, la última conducta que voy a reforzar es que lea propiamente el periódico. Entonces, ya sé que todas esas conductas son las que voy a reforzar. Entonces, cada vez que el niño haga cada una de esas conductas, lo voy reforzando, ¿sí? A diferencia del moldeamiento, en donde yo de repente voy a reforzar conductas que estén cercanas a las que yo quiero, que pueden ser cualquiera que se presente, en el encadenamiento, yo sí voy a seleccionar todas las conductas que quiero que el niño realice para llegar a esa meta final. ¿Sí? Muy bien. Y luego tenemos la instigación o también denominada atenuación. Esa estrategia es principalmente cuando las técnicas anteriores no han generado algún tipo de, tal vez no se ha logrado instaurar adecuadamente, ¿no? Es en donde yo voy a reforzar mediante todas las aproximaciones sucesivas que se presenten a la conducta, ¿no? Por ejemplo, este tipo de técnica se utiliza cuando la conducta del niño es una conducta muy disruptiva, es una conducta muy tal vez negativa y no se puede instaurar las técnicas o estrategias anteriores, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo lo instigo? De repente estoy constantemente no guiando, ayudando a que el niño pueda realizar alguna conducta y apenas la realice, lo refuerzo. Guío, por ejemplo, vamos a sentarnos, si el niño hace caso una primera vez, lo refuerzo. Nuevamente, de repente, si necesito que haga otra actividad, le voy indicando, voy guiando las conductas y así sucesivamente refuerzo, refuerzo, refuerzo hasta que el niño pueda tolerar las estrategias anteriores, ¿sí? Hasta aquí alguna duda, alguna consulta, pueden escribirlas en el chat o también pueden levantar la manito, ¿sí? Muy bien. Sí, Andrea, di. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Puedo por aquí, sí, por aquí, cierto? Sí. Allá. Una consulta, por ejemplo, si tengo un pacientito que ya se ha intentado las primeras dos moldeamiento con encadenamiento y tal vez a la tercera no tiene un apoyo como tal de los padres, solamente del terapeuta, ¿se podría dar de igual forma, ya que no hay como que, o sea, no es que esté diario con él, pues, ¿no? Por lo mismo, ¿cómo se podría dar esta última en el caso no haya un apoyo al 100% de los padres? Lo ideal siempre es tratar de hacer una serie de sesiones de orientamiento con ambos padres, ¿no? Para que puedan ellos darse cuenta que, ¿no? Yo siempre trato de ser bastante clara con ellos. Le digo, ustedes ahorita están invirtiendo en unas sesiones de trabajo con su niño, pero si ustedes no generan un apoyo también en casa, lamentablemente el niño no va a tener un avance tan esperado como lo que de repente ustedes tienen en sus expectativas, ¿no? Porque muchos padres, cuando el niño inicia una terapia conductual, su expectativa es que ya en un mes o en 2 meses el niño cambie totalmente su conducta, ¿verdad? Entonces, porque obviamente lo que esperan los padres es que cuando hacen este tipo de inversión, ¿no? Para iniciar un trabajo terapéutico es que lo más pronto posible el niño genere no toda esta regulación de su conducta. Pero obviamente nosotros le vamos a enseñar a los padres. Si lamentablemente ustedes no apoyan, ustedes no ayudan, no tiene sentido iniciar un proceso de intervención porque lamentablemente con las 2 o 3 o 4 horas que vemos al niño a la semana, no vamos a hacer un gran cambio a diferencia de ustedes los padres que están 24/7 con ellos en casa, ¿verdad? Entonces, hablando por esa parte, como que puede ser que los padres recapaciten y
empiecen a tal vez también tratar de llevar todas estas sesiones de entrenamiento, ¿no? Porque siempre cuando le decimos que está, ¿no? Invirtiendo para algo que tal vez va a tomar mucho más tiempo, si es que no, ellos no ayudan, es lo que tal vez lo vaya a motivar un poco a iniciar también Claro. este entrenamiento, ¿sí? Ujú, entiendo, más Eso a los personalmente es lo que a mí me ha funcionado con los padres, ¿no? Hablar así un poquito directamente y decirle, prácticamente usted está desperdiciando su dinero porque vamos a trabajar con el niño, sí, en el consultorio se va a portar muy bien, pero en casa no, o en la escuela tampoco, porque ustedes no están ayudando. Entonces, siendo sinceros, ahí ellos como que se van a dar un poco cuenta y también van a empezar a también motivarse por tratar de generar ese cambio en casa, ¿sí? Claro, entiendo, Ujú. licenciada. Muchas gracias. Ujú. Ahí. Sí, a veces hay que ser un poquito más estricto porque hay papás que piensan que nosotros somos mágicos y que utilizamos las estrategias como si fueran, no sé, una varita mágica y plum, el niño cambió. Pero en realidad es todo un apoyo en todas esas esferas, tanto con el profesor, tanto con el padre, es utilizar las técnicas en los tres ámbitos y así el niño obviamente va a cambiar totalmente su conducta, pero solamente si se trabaja en todas esas esferas. ¿Sí? Luego, Claro, ujú, de me acuerdo. comenta, sí, sí, listo, muchas gracias. Espero haber resuelto tu conducta, bueno, tu pregunta. Sí. Tengo una preguntita de María Isabel. Me dice, ¿cada cuánto tiempo se puede aplicar estas técnicas? Lo ideal es aplicarlas cuando delimitemos un tiempo, ¿no? En el moldeamiento, en el encadenamiento, vamos a seleccionar ciertos momentos en donde aplicarlo. En el moldeamiento lo podemos utilizar un poquito más porque es más libre. El encadenamiento sí tienen que ser en ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero que el niño tal vez lea el periódico en tal horario, en tal horario voy a iniciar el proceso, ¿no? En instigación, atenuación, lo ideal es cuando tengamos todas esas conductas negativas, cuando el niño tenga muchas conductas disruptivas, podemos iniciar la instigación durante todo el tiempo de la sesión, no puede ser sus 45 minutos, un poco más, un poco menos, pero aquí va a requerir mucha guía, ¿no? Y reforzar constantemente las conductas que necesitamos que se puedan instaurar, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar al siguiente. Aquí tenemos las técnicas para reducir o eliminar conductas. Estas técnicas son diferentes a las anteriores, dado que su propia definición es poder ya no aumentar, sino disminuir. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos estas técnicas como el reforzamiento diferencial, en donde aquí es principalmente reforzar conductas que yo quiero que aumenten y dejar de reforzar las conductas hasta que se puedan tal vez llegar a un proceso de disminuir, ¿no? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si antes tal vez, no, si antes, por ejemplo, tengo un niño que suele tirar las cosas, ¿no? Y yo ya he instaurado la conducta de que tal vez las recoja, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es si antes, por ejemplo, cuando tiraba las cosas, yo le daba la atención y le decía, mira, no tire las cosas, vamos a recogerlas, ahora ya no voy a reforzar netamente la conducta de que tire las cosas, sino voy a reforzar la conducta alternativa, que es recogerlas, ¿no? Si el niño ya los tiró, inmediatamente yo refuerzo de que, mira, recogemos estas cosas, ya no voy a abordar la conducta de que tiró las cosas, sino voy inmediatamente a reforzar inmediatamente la conducta de recogerlas, ordenarlas nuevamente y esa es la conducta con la que yo me voy a quedar para reforzar y como la otra ya no va a ser reforzada con atención, ¿no? Entonces probablemente va a reducir su presentación, ¿sí? Me hacen otra preguntita, ¿qué tipo de conducta se trabaja para la instigación? Las conductas, cualquier conducta que sea diferente a la disruptiva, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un niño que apenas llega a la sesión está moviéndose por toda la habitación, no presta atención a nada, no sigue indicaciones, no quiere sentarse, de repente está constantemente buscando juguetes, objetos, entonces, ¿qué
¿qué voy a reforzar? Voy a reforzar todas las conductas que no sean esas, ¿no? Por ejemplo, si se sentó en el piso con un juguetito, eso lo refuerzo, ¿no? Porque ya no está haciendo la conducta de andar por todo el ambiente, ¿no? Luego, si le comenté que vamos a jugar con tal juguete y logró hacer caso, logró prestar atención, eso es lo que voy a reforzar. O sea, cualquier conducta diferente a las conductas negativas o disruptivas que pueda tener son las que voy a reforzar, ¿no? Cualquiera que sea, cualquiera que presente, pero que sean diferentes a las disruptivas o negativas, son las que voy a reforzar. Por eso les comentaba que son útiles, esta técnica es útil cuando tenemos niños que de repente inician, ¿no? Por primera vez un trabajo conductual, ¿sí? Pero a ver, resuelto la preguntita. Continuando con las técnicas de reducción o eliminación de conductas, tenemos la extinción, que obviamente es dejar totalmente de reforzar una conducta previamente reforzada. Y aquí se explica mucho con ciertas conductas que realizan los padres, ¿no? Por ejemplo, en casa siempre muchos padres suelen tener mucha más atención cuando el niño realiza una conducta negativa que cuando el niño realiza una conducta positiva, ¿no? Por ejemplo, cuando el niño está sentado tranquilo jugando, los padres no refuerzan, pero cuando el niño de repente tiró algo, se levantó o hizo alguna actividad negativa, inmediatamente están, ¿por qué haces eso? No te sientes, no te saltes, ¿no? Y ya están reforzando con atención todas esas conductas negativas. Por ello que en muchos casos estas conductas negativas tienden a aumentar y las conductas positivas tienden a disminuir, ¿no? Es por este mecanismo de extinción. Entonces, basándonos en ese ejemplo, lo ideal para hacer una extinción es tratar de reforzar las conductas positivas que hace el niño. Por ejemplo, cuando está sentado jugando tranquilo, lo voy a reforzar. Tal vez le digo muy bien, le doy una caricia, un abrazo, le doy algo que le guste mucho, ¿no? Y cuando haga alguna conducta negativa, simplemente no voy a reaccionar como reaccionaba antes, tal vez tomando mucha atención de esa conducta, sino simplemente dándole tal vez estrategias positivas para resolver esa conducta. Por ejemplo, si el niño estuvo saltando en la cama, en vez de decirle, no, no saltes en la cama, te vas a caer, simplemente le damos una opción positiva. Por ejemplo, ¿qué te parece si en vez de saltar en la cama, saltamos, no sé, en el trampolín? O vamos a saltar en la sala escuchando tal vez música, ¿no? Porque la música, una música de saltos, ¿no? Entonces ya cambiamos esa conducta negativa en una conducta más positiva y no le estamos dando sobreatención a esa conducta negativa para que no sea reforzada, ¿sí? Bien. Eh, También me comentan qué técnica puedo usar cuando un niño grita en cualquier momento. Usualmente cuando el niño grita en cualquier momento, lo que podemos realizar es también un reforzamiento diferencial, ¿no? Si yo no quiero que el niño grite, tal vez pueda buscar alguna actividad que también le agrade o alguna otra conducta que le agrade, ¿no? Si de repente grita, pero también le gusta tal vez jugar con un muñequito X, entonces como reforzamiento diferencial, no, voy a cambiar esa conducta y le voy a dar y reforzar esa otra conducta. No, por ejemplo, el niño gritó, le podemos decir, ¿qué te parece si en vez de gritar jugamos con esto? Y tratamos de desviar esa conducta y reforzamos esta otra conducta que tal vez puede ser un poquito más positiva, ¿sí? Y así sucesivamente vamos a tratar de que esta conducta de gritar se extinga porque ya no la vamos a reforzar, porque tal vez cada vez que grita siempre le estamos diciendo no grites, no hagas esto y lamentablemente lo que a veces hacemos es al darle esa atención, esa conducta de gritar, la estamos reforzando. Pero cuando inmediatamente desviamos la conducta y reforzamos otra conducta que es más positiva, va a ser mucho más fácil para el niño hacer esa otra conducta y poco a poco ir eliminando la conducta anterior, ¿sí? Eh, Aquí hay otra consultita. ¿Qué puedo hacer para que el niño camine en vez de correr aún agarrado de la mano? Usualmente aquí se puede establecer también alguna actividad de castigo. Si es una conducta muy peligrosa, si es una conducta que tal vez necesitamos que se extinga, por ejemplo, que corra o que se pueda hacer daño,
podemos utilizar el castigo, ¿no? Esto implica que yo tenga que informarle al niño que si hace tal conducta va a recibir un castigo, ¿no? Por ejemplo, el castigo tenemos dos formas, tenemos castigos positivos y castigos negativos. ¿Sí? Tenemos un castigo positivo cuando después de una actividad una conducta que negativa, una conducta que no queramos, le damos o le retiramos le damos una actividad no placentera, ¿no? Por ejemplo, si de repente saltaste en la cama, tu castigo va a ser que ahora la habitación o el cuarto de juegos va a estar cerrada, ¿no? O sea, le retiré ese cuarto de juegos que era un cuarto que le gustaba mucho, algo que le agradaba mucho, para que no pueda utilizarlo como forma de castigo. Y luego tenemos el castigo negativo, que es darle una actividad no agradable. ¿Qué implica eso? Que, por ejemplo, ¿no? Saltaste en la cama, entonces como saltaste en la cama, lamentablemente ahora lo que vamos a hacer es, vamos a tener que tender la cama. Entonces, no le gusta tender la cama, es una actividad que le desagrada, entonces le vamos a dar esa actividad no placentera como forma de repente de castigo de esa conducta negativa. Entonces, en este caso de que el niño corre, ¿no? Cuando está todavía agarrado de la mano de mamá, podemos darle un castigo, no podemos decirle, mira, cada vez ya hemos tratado de que camines tranquilo, pero estás corriendo, entonces cada vez que corres, lamentablemente lo que vamos a hacer es que ya no vamos a tal vez ir a algún lugar, ¿no? O utilizar algo que no le agrade o quitarle algo que le agrade para que él se dé cuenta que si hace esa conducta va a tener ese castigo. ¿Ok? De esa manera podríamos trabajar. Y luego tenemos la sobrecorrección, que son prácticamente es como una pequeña penalización por llevar a cabo alguna conducta, ¿no? Por ejemplo, si hicimos una conducta negativa, lamentablemente, si realizamos esta conducta, vamos a tener que hacer todo como tratar de que lo que hicimos, resarcirlo, ¿no? Y eso quiere decir que, por ejemplo, si salté en la cama y voy a tener que tender la cama, lo voy a hacer no solamente hoy día, sino lo voy a hacer también mañana y pasado mañana y así sucesivamente, ¿no? Hasta que el niño se dé cuenta que no realizar esa conducta inadecuada va a tomar va a tener toda esa penalización, ¿sí? Me comenta, si en este caso tenderá la cama como un castigo, entonces terminará yendo a tender la cama. Es por ello que le ponía esto como ejemplo, ¿no? No quiere decir que vaya a hacer lo mismo, sino que tiene que ser una actividad que no le agrade. Entonces, cualquier actividad que ya no le agrade al niño, que puede ser, ¿no? En este caso, no tender la cama, entonces obviamente es una actividad desagradable para él. No necesariamente puede ser esta, sino una actividad desagradable para el niño puede ser que tal vez, no sé, tenga que hacer acompañar a mamá a hacer alguna actividad que no le gusta, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que hacer cosas que no le agraden, no forzar a que una actividad le desagrade, ¿no? Porque obviamente así no va a querer hacer la actividad, pero si ya tenemos actividades que no le agraden, ¿no? Por ejemplo, puede ser que tenga que detesta o de repente odiar, ¿no? Organizar sus juguetes, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es darle esa actividad, ¿no? Pero al final, los niños, sus conductas son variables, sus conductas van a cambiar, ¿no? Y actividades que tal vez antes le desagradaban, luego, posteriormente, pueden ser agradables para ellos, ¿no? Usualmente cuando se inicia la terapia conductual, muchas conductas le desagradan, no quieren hacerlas, les cuestan demasiado, pero luego ya del proceso de entrenamiento, eso va a pasar y incluso conductas que antes le desagradaban, las van a hacer tranquilamente sin ese desagrado. ¿Sí? Luego, me hacen otra comodita. ¿Qué hago con el berrinche por no querer hacer esa actividad y de que se niegue?
Cuando tenemos berrinche, ahí vamos a trabajar técnicas de gestión emocional, ¿sí? Eso es algo totalmente diferente a las técnicas de conducta, pero lo ideal es dar soporte emocional, que tal vez es abrazarlo, no decirle nada, porque si no le estamos dando atención a esa conducta de hacerle el berrinche, pero darle soporte emocional implica que tal vez lo abrace, lo acaricie, trate tal vez de, cuando ya se calmó, de que él conozca qué emoción está sintiendo. Mira, estás enojado, no es verdad, estás sintiendo esta emoción, yo sé, por eso que estás gritando, por eso que lloraste, ¿no? Y ya cuando el niño se calme, obviamente vamos a tener que seguir usando la técnica, porque no es que la técnica va a desaparecer porque lloró, no. Vamos a seguir usando la técnica. Si nuevamente llora, nuevamente grita, nuevamente es darle soporte hasta que se calme. Es un trabajo que requiere mucha paciencia, sí, pero todas las estrategias conductuales van a requerir la paciencia, ¿sí? ¿Qué puedo hacer en el caso que no quiera guardar sus juguetes y tirar todo? Igual podemos utilizar el reforzamiento diferencial, la extinción, el castigo para, o la sobrecorrección para poder trabajar este tipo de conductas, ¿sí? Muy bien, vamos a continuar. Luego tenemos el programa de economía de fichas. Aquí es un programa principalmente para establecer un control de contingencias. Contingencia es un término un poco complejo que implica sobre todo manejar las conductas que estén eh, previas a una conducta objetivo y también incluso las consecuencias, ¿sí? Es algo complicado, pero ya cuando trabajamos en el diplomado vamos a definir todo ello con un poco más calma, pero en síntesis, el programa de economía de fichas utiliza procesos de reforzamiento y de castigo, ¿sí? Esto implica que yo hago un programa, vamos a utilizar un reforzador un poquito grande, por ejemplo, ¿no? Ir al cine. Entonces, para ir al cine yo tengo que hacer pequeñas conductas de repente positivas y tengo que dejar de hacer conductas negativas. Entonces, yo de repente hago el programa. Si Juancito ordena su cuarto, va a recibir 5 puntos. Si Juancito de repente hace su tarea, va a recibir 10 puntos. Y cuando Juancito a la semana junte, tal vez, no sé, 50 puntos, se va a obtener un pase para ir al cine, ¿no? Pero si Juancito, no sé, pues no hace su tarea, se le va a quitar tantos puntos. Si no ordena su cuarto, se le va a quitar tantos puntos. Y así, de esa manera, hacemos un programa de economía de fichas en donde cada vez que hace una conducta positiva o una conducta que hemos delimitado, vamos a darle esos puntos. Y cuando no la realiza, tal vez le quitamos puntos o cuando realiza alguna conducta que no debería realizar, también podemos quitar puntos, pero lo ideal es que se vayan sumando los puntos durante toda esa semana, todo ese mes, para obtener un reforzador que tal vez es un poquito grande, ¿no? Que puede ser tal vez una actividad, ¿no? Ir a un parque especial o de repente ir al cine o de repente obtener algo que le agrade, ¿no? De repente quería un juguete en específico, ese juguete en específico, porque de esa manera vamos a ir motivando al niño a que haga todas esas conductas positivas, ¿sí? Eh, Me indican el caso de un niño de 6 años que todavía hace en el pañalito. Lo ideal aquí es una técnica de entrenamiento en dejar el pañalito, es algo diferente. Primero tenemos que notar si es que el niño verdaderamente se da cuenta que está manchadito, porque cuando el niño todavía no tiene conciencia de que se ha hecho o no se ha hecho, es un poquito más complicado el trabajo, ¿no? Si el niño ya se dio cuenta de que está manchado, lo ideal siempre es hacer una línea base, ¿no? Ir calculando cada cuánto tiempo el niño va al baño y tratar de anticipar esta conducta, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que todos los días aproximadamente entre las 6 de la mañana a las 8 de la mañana el niño va al baño o hace pipí o hace popó, entonces entre ese rango yo ya sé que inmediatamente tengo que llevarlo al baño si es que ya no le pongo el pañal para que pueda ir intentando hacerlo en el baño.
y así sucesivamente, ¿no? Obviamente esto va a requerir incluso también que yo lleve tal vez un vacín siempre, o en el caso de los niños o hombrecitos tal vez una botellita. Yo he conocido muchas mamitas que siempre andan con su botellita o con su vacincito cuando están entrenando el pañalito, porque cuando están en la calle o justo llega su horario de que el niño tiene que ir al baño, siempre tenemos que estar preparados para esa eventualidad, ¿sí? Entonces, siempre un horario base aproximadamente de 1, 2 o 3 semanas, anotando cada cuánto va al baño, cada qué hora, y luego 20 minutos antes de ese horario, intentando llevarlo al baño, ¿sí? De esa manera se va probando para tratar de entrenarlo a que no deje el pañalito, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a valorar el contrato de contingencias. El contrato de contingencias es una técnica en donde va a requerir, propiamente dicho, un contrato, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que es un acuerdo que vamos a escribir entre el niño y el padre o el niño y el terapeuta, en donde vamos a especificar qué va a suceder cuando hagamos ciertas conductas y qué conductas no queremos que sucedan, ¿no? Entonces, luego del contrato vamos a tratar de mantener expectativas claras, vamos a definir las reglas y las consecuencias de lo que va a pasar cuando se realicen esas conductas que no queramos, ¿no? Vamos a tratar de utilizar recompensas o de utilizar reforzadores para tratar de reforzar las conductas que queremos que se instauren, ¿no? Vamos a tratar de ayudar a que el niño no pueda incluso autocontrolarse, tal vez si intenta evitar realizar una conducta, pero lamentablemente al final hizo conducta, podemos premiar ese esfuerzo, ¿no? Y eso obviamente va a ayudar a fortalecer su responsabilidad, va a ser más responsable de sus propias conductas e incluso va a facilitar la comunicación porque vamos a estar hablando constantemente de lo que involucra el contrato, vamos a estar tratando de recordarlo. Incluso yo recomiendo siempre que el contrato tratemos de ubicarlo en un ambiente en donde siempre podamos visualizarlo para que el niño también pueda recordar, ¿sí? Y es una técnica muy bonita que se puede utilizar con niños, ¿no? Obviamente niños que ya tengan sus procesos de lectoescritura, ¿no? Un niño que tal vez todavía no lea, le puede costar un poco. Me hacen una consulta. Una consulta, si al aplicar la técnica va acompañado con una explicación y reflexión de la importancia de un cambio de conducta, depende mucho de la edad del niño. Cuando tenemos un niño tal vez ya más grandecito, pero 7, 8, 9, 10 años, si le damos una explicación de la técnica, una reflexión, tal vez lo vaya a comprender. Pero si tenemos niños menores de 3, 2, 4 añitos que todavía no comprenden mucho, no va a resultar tan positivo, ¿no? Lo ideal en este caso, cuando son niños que todavía no comprenden, ¿no?, la dinámica, es simplemente el reforzador y que sienta que el reforzador es algo que sea un reforzador agradable nada más, ¿no? Si yo trato de explicarle por qué, muchas veces el niño o no nos va a prestar atención o no lo va a comprender y va a ser algo relativamente complicado, ¿no? Entonces, cuando son niños más grandecitos podríamos explicarlos, pero cuando son niños pequeños, lo ideal es que solamente utilicemos los reforzadores y ya está, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos el entrenamiento en autoinstrucciones. Aquí, obviamente, en este entrenamiento vamos a trabajar, ¿no?, el hecho de poder llegar a una correcta actividad o vayamos a hacer una meta en específico, ¿no? Y eso, obviamente, vamos a trabajarlo mediante definir algún problema, definir todas, de repente un problema en específico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El niño no logra realizar un buen proceso de escritura. Por ejemplo, ese es un problema. Y luego vamos a estructurar, a aproximarnos al problema, ¿no? Por ejemplo, no escribimos bien porque nos olvidamos palabras, porque no visualizamos bien la pantalla o porque de repente no prestamos adecuada atención, ¿no? Entonces, ya luego de estructurar todo el problema, vamos a tratar de focalizar la atención. Si ya sabemos que el problema se da porque no vemos bien la pizarra,
¿no? Entonces tal vez podamos en un primer momento tratar de acercarlo a la pizarra, sentarlo cerca de la pizarra, luego tratar de que darle estrategias, ¿no? Por ejemplo, después de cada palabra vamos a releer lo que hemos escrito para ver si así estamos escribiendo correctamente, ¿no? Y luego elegimos en sí una respuesta en específico, realizamos la actividad y luego que el niño mismo pueda autorreforzarse después de haber hecho adecuadamente o después de haber rectificado los errores que ha cometido al realizar toda esta autoinstrucción, ¿sí? Bien, me hacen otra consultita. ¿Cuántas veces se debe repetir una acción para que se vuelva una rutina? En realidad, esto es algo bastante, no hay un tiempo en específico, ¿no? Pero sí hay un producto en específico, como por ejemplo, si yo tengo que hacer toda la actividad de hacer la actividad, hacerle recordar la actividad, acompañar la actividad hasta que vea que el niño lo haga solo de manera autónoma, ¿no? Por ejemplo, si yo todos los días hago que apenas entrar a mi niño salude y de repente empiece a organizar sus juguetes, entonces en un primer momento, si el niño entra y no lo hace, yo lo voy a guiar a que haga estas actividades, ¿no? Y así sucesivamente hasta que un día de repente él solito entró, solito saludó y solito se puso a ordenar sus juguetes. Entonces, allí simplemente refuerzo. Muy bien. Cuando ya esa misma dinámica de que él solito entre y haga las actividades que ya supuestamente están instauradas, es cuando ya se ha vuelto una rutina. Antes de eso, no, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que siempre hay que reforzar, ¿no? Después con tal vez un reforzador social, una palabra de apoyo, una palabra bonita, ¿no? Una caricia, un abrazo, para que esta conducta se mantenga, ¿sí? Eh, Me hacen otra preguntita. ¿Cómo abordar el salir de clases como conducta de evitación? Para reforzar que se quede en clase a trabajar, ¿no? Es en caso de TEA nivel 3 y TDAH de comorbilidad. En realidad, cuando trabajamos con niños con TEA y TDAH y estamos trabajando evitar que salga de clase, tenemos que valorar por qué se quiere retirar de la clase. En muchos casos, los niños TEA son muy sensoriales y cuando se sienten sofocados por demasiadas a nivel sensorial se sienten muy abordados por demasiadas sensaciones, obviamente van a tratar de evitarlo, ¿no? Entonces es una sintomatología típica de un TDAH. Tal vez en muchos casos con técnicas conductuales va a ser muy complicado de mantener una conducta, de quedarse si es que va a sentir estas sensaciones negativas o estas dificultades sensoriales. Entonces, lo que tal vez pueda hacer yo es tratar de cambiar un poco el ambiente de clases, ¿no? Si yo veo que el ambiente está con muchos estímulos, tratar de reducirlos, ¿no? Si de repente veo que en la clase hay mucho ruido y eso genera esa angustia en el niño con TEA, tal vez tratar de regular todos estos procesos sensoriales y cuando los regule voy a ver que tal vez la conducta no era porque el niño quiere evitar la clase, sino porque se siente con muchas sensaciones y eso no le agrada, ¿sí? Entonces, tenemos que valorar si es por el caso de los procesos sensoriales o ya si es un caso netamente conductual. Si es netamente conductual, podemos utilizar las estrategias anteriores. Si es un caso de procesos sensoriales, ahí sí vamos a tener que hacer el cambio en el ambiente, ¿sí? Ahí en T es un poquito diferente la dinámica porque ellos tienen más impacto en sus procesos sensoriales, ¿sí? Muy bien. Y finalmente tenemos el entrenamiento en tareas de solución de problemas. Aquí obviamente es entrenarlo a que él mismo tenga la capacidad de poder solucionar distintas actividades por sí mismo, ¿no? Entonces aquí lo que se va a trabajar es mejorar la habilidad para resolver sus problemas, ¿no? Y ello va a implicar desarrollar estrategias, técnicas para abordar situaciones problemáticas, ¿no? Vamos a establecer ciertas de repente situaciones en donde el niño tenga dificultades y vamos a tratar de darle estrategias o técnicas para regularlas. Vamos a tratar de que él piense, ¿no? Qué cosas tal vez no están sucediendo adecuadamente, que pueda
darse él mismo otras opciones, ahora que de repente no está en la situación. Tratar de ayudar a que él mismo se autorregule. Si necesitamos trabajar tal vez algún proceso de gestión emocional, se van a realizar. Vamos a promover transferencia de habilidades, vamos a tratar de utilizar todas esas opciones que habíamos planificado en terapia para que las utilice en su día a día, y vamos a reforzar, ¿no?, que el niño pueda ganar confianza en que pueda él mismo solucionar sus propias actividades, ¿sí? Y así, estas son unas de las técnicas que funcionan relativamente mejor en los niños con TDAH, ¿sí? Entonces, con ellos, utilizando toda esta serie de técnicas, tanto con los niños como con los padres, vamos a tratar de ayudarlos a regular y adaptar su comportamiento. Tengo una consultita de Andrea, ¿sí? Sí, una consulta final. En las últimas dos técnicas que es el entrenamiento en autoinstrucciones y la última que es en tarea de soluciones de problemas, es casi similar, ¿cierto? ¿O hay alguna, o en qué se diferencian más o menos por lo que he visto ahorita, me parecen casi idénticas? Sí, el entrenamiento en autoinstrucciones va Ujú. enfocado a cualquier actividad que va a requerir un proceso de organización, planificación. Por ejemplo, si yo tengo que hacer de repente una tarea, si tengo que prestar atención en clase, si tengo que de repente realizar alguna actividad, puedo utilizar las autoinstrucciones para que el niño mismo pueda ir guiándose para poder realizar y llegar a esa meta. El entrenamiento en tareas de solución de problemas es parecido, solo que va enfocado solo en la solución de alguna dificultad o algún problema que pueda el niño tal vez desbordarse cuando trata de abordarlo, ¿no? Por ejemplo, hay muchos niños con TDAH que mediante la frustración, ¿no? Están intentando hacer una tarea y tal vez su otro entrenamiento en otras instrucciones todavía no está adecuadamente definido. Entonces lo que va a pasar es que se van a frustrar, se van a molestar y tal vez no van a querer hacer nada. Entonces, como ya eso se vuelve un problema, una situación más grande, vamos a utilizar el entrenamiento en tareas de solución de problemas para ayudarlo a que, ¿qué pasa si me frustro? Ah, mira, si me frustro, hay estas opciones que puedo hacer. De repente darme una pausa, de repente dar esto, y así guiar la conducta para que él mismo pueda, cuando se siente esa frustración, tratar de solucionar él mismo esa sensación, esa emoción, o de repente tratar de resolver esa actividad en la que se encuentra eh, envuelto, ¿no? En esa situación problemática en la que se encuentra, ¿sí? Entonces, en Mm, esa radica la diferencia, ¿no? En que la autoinstrucciones no necesariamente tiene que ser en un problema, puede ser en cualquier actividad. El entrenamiento de solución de problemas sí es cuando hay una algo situación específico. conflictiva o problemática, ¿sí? De acuerdo. ¿Eso se puede aplicar para niños TEA también? En el caso de... Eh, ¿Será el más regular tal entrenamiento vez? en autoinstrucciones, sí. El entrenamiento de solución de problemas depende mucho del tipo de TEA. Si es un nivel uno, sí, pero si es un nivel 2 o 3, va a ser muy complicado de abordar este tipo de entrenamiento, ¿no? Para ellos ya hay otro tipo de intervenciones, ¿no? Depende también su calidad comunicativa. Obviamente los TEA nivel uno tienen mayor proceso lingüístico, los TEA nivel 2, nivel 3 tal vez no. Entonces, el entrenamiento en solución de problemas y en tus instrucciones implica, ¿no?, que el niño pueda comunicarse, que pueda él mismo plantear ideas y soluciones, pero si es que no tiene ese proceso lingüístico va a ser relativamente complicado, ¿sí? De acuerdo. Bien, me quedó más claro. Muchas gracias. Ujú. Muy bien. Entonces, todas estas técnicas, obviamente, abordadas cada una paso a paso, incluso con cómo abordarla, cómo instaurar la técnica y cómo valorar o evaluar la técnica, lo vamos a ver en el diplomado del curso, incluso con otras técnicas, ¿no?, que de repente no necesariamente son para niños con TDAH, pero que pueden también ser utilizadas, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que el perfil del TDAH es muy heterogéneo. Va a haber niños con TDAH que tal vez alguna de estas técnicas vayan a requerir algunas otras extras para que puedan utilizarse, que puedan de repente instaurarse. Entonces, vamos a valorar todas ellas cuando iniciemos el diplomado, ¿sí? Entonces, le dejo el paso a la señorita
de coordinadora del curso para que le puedan dar información extra y conmigo nos vemos el día de mañana para valorar las técnicas netamente atencionales, ¿sí? Muy buenas noches y hasta luego. Cuídense mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Cuídense. Vamos a darle el anfitrión. Y listo. Conmigo nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense mucho. Si hay alguna duda, igual el día de mañana vamos a iniciar con tal vez algunas dudas, consultas de esta sesión y luego iniciamos la siguiente sesión. Cuídense mucho. Hasta luego. Excelente, señorita, muchísimas gracias. Así como también agradecer a todos los participantes el día de hoy por haber realizado sus consultas acerca de las estrategias que a nosotros el día de hoy hemos desarrollado en lo que es el campo de TDA. Así como también estoy para ayudarle acerca de algunas consultas, acerca de los certificados a todos los estudiantes interesados en acceder a certificarse. Lo pueden realizar mediante el grupo de WhatsApp o también mediante nuestra plataforma que está activa en estos momentos para poder ayudarlos con sus consultas. ¿Ok? Si alguien tiene alguna duda para poder ayudarlo. Claro que sí, Guadalupe. Referente a lo que son las clases, si bien es cierto, el taller educativo se va a desarrollar en 3 clases en vivo. Ayer fue la primera, hoy la segunda y el día de mañana estamos culminando. En este caso, te comento, nosotros muy aparte de las clases en vivo, grabamos todas las clases y vamos a estar compartiendo las 3 clases grabadas y también el material complementario por cada sesión que nuestra especialista siempre está compartiendo en el desarrollo de cada sesión. Este beneficio es brindado a todos los estudiantes como un beneficio extra por acceder a lo que es el trámite de su certificado. O de lo contrario, si participan en lo que es el diplomado, como les está comentando a todos los psicólogos, docentes que día a día me han estado consultando acerca del diplomado. El día de hoy también he tenido muchos estudiantes interesados en poder unirse al diplomado. Les comento que en este diplomado nosotros vamos a desarrollar lo que es el todo completo acerca de lo que son estrategias que vamos a aplicar en nuestros niños con TDA. Ok, sí, referente, Mili. Correcto, el certificado tiene este beneficio de poder brindarte lo que es el certificado por 220 horas académicas, más tu certificado digital, más el certificado físico y más el envío que nosotros lo realizamos a nivel nacional hasta la ciudad donde radicas, de la mano de las agencias Olva Courier o de Shalom previa elección del estudiante, ¿sí? Muy aparte de ello, nosotros el día de mañana culminamos con lo que es la tercera sesión y el día lunes a más tardar vamos a estar compartiendo a todos estos estudiantes lo que serían las 3 clases grabadas y también el material complementario por cada sesión. Ok, Mili, verifico que has accedido a lo que es el certificado, ¿correcto? Sí, en este caso no te preocupes, el día lunes ya el área de certificado al momento de emitirte lo que es el certificado también va a estar compartiéndote lo que serían las 3 clases grabadas, ¿correcto? Así como también mencionar a todos los estudiantes interesados en poder certificarse, comentarles que nosotros les brindamos el beneficio de poder certificarse, ya sea una de la manera digital, que es solamente el costo promocional de 80 nuevos soles, la cual incluye tu certificado digital, ya sea a tu WhatsApp o a un correo electrónico, o segundo, que sería tu certificado digital más formato físico y más el envío a nivel nacional. Y adicional a ello incluyen lo que serían tus 3 clases grabadas y también tu material complementario por cada sesión por solamente 100 nuevos soles, ¿sí? Entonces, los estudiantes interesados en certificarse me escriben al grupo de WhatsApp o me dejan acá sus números telefónicos para de esta manera yo poder ayudarles con lo que es referente al proceso.
Así como también si deseas mayor información acerca de nuestro diplomado, escríbeme al grupo de WhatsApp. Deseo mayor información acerca del diplomado para poder explicarte acerca del horario establecido, en cuánto tiempo se va a desarrollar, cuáles son las entidades con las cuales nosotros tenemos convenio. En referente a lo que es el diplomado, comentarles que nosotros trabajamos de la mano de dos entidades universitarias. Una de ellas es la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión y la segunda que es la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, ambas universidades licenciadas por SUNEDO. Así como también muchos estudiantes me han estado solicitando lo que es el RUC de nuestra institución. Yo lo voy a volver a compartir en nuestro grupo de WhatsApp, ya que nosotros comprendemos que muchos pueden tener alguna desconfianza. Les comento que nosotros ya llevamos años brindando lo que son diplomados, especializaciones, seminarios, entre otros. Y también comentarles que este año hemos realizado lo que es nuestro primer congreso a nivel nacional. Voy a estar compartiendo lo que son unos videos cortitos para que puedan conocer un poco más acerca de nuestra institución, ¿ok? Ok, entonces, cualquier duda, consulta, lo realizan mediante el grupo de WhatsApp para de esta manera poder ayudarlos. Agradecerles a todos el día de hoy por su participación. Recuerden que el día de mañana nuevamente estamos a las 6 de la tarde. Que pasen una excelente noche y muchas bendiciones.